En este vídeo voy a estudiar, pensando en voz alta, conceptos y asuntos y tal relacionados con la filosofía de la mente, con una introducción a la filosofía de la mente. La filosofía de la mente es una rama contemporánea de la filosofía que se centra en el estudio de la neurociencia y pertenece a la escuela, a la corriente de la filosofía analítica, es decir, personas que confían mucho en la capacidad racional del ser humano, de alguna forma, esto como a grosso modo, claro, rechazan de alguna forma normalmente la escritura más poética, más metafórica, y se ciñen más a lo que la ciencia dice. Entonces, no sé si lo he mencionado ya porque he intentado, o sea, he hecho como esta entradilla de vídeo como 3 o 4 veces porque no me ha salido bien. Entonces no sé si lo he dicho, pero le da mucha importancia a la neurociencia para estudiar la mente humana. Porque consideran que pues, la mejor herramienta o la única herramienta que tenemos fiable para poder predecir y saber cómo se comporta la mente humana, es decir, qué es la mente humana, de alguna forma. Bueno, entonces empieza así, dice, ¿qué define lo mental? ¿Hay rasgo distintivo? Esto se llama la marca de lo mental. Es un concepto. Voy a cerrar la ventana porque la gente hace mucho ruido. La marca de lo mental es un concepto que, que básicamente significa que tiene que tener algo para considerarse mental. ¿Cuál es la marca que tiene lo mental que lo distingue de lo no mental? Eso se llama la marca mental. Entonces, ¿qué define lo mental? ¿Cuál es la marca mental? ¿Hay rasgos distintivos o no? La mente abarca una amplia gama de propiedades y estados, como sensaciones, creencias, deseos, emociones y habilidades diversas. Podemos dividir los estados mentales en 4 grupos. El primero de ellos son los estados intencionales. Estos son estados en los que una persona tiene una actitud hacia un contenido, como creencias. Por ejemplo, cuando yo creo, no puedo creer y ya está. Como decía Neil Gaiman, creo que era Neil Gaiman, no sé, en su cómic American Gods, que decía, ¿en qué crees? Y decía el personaje, en todo. Como tú no puedes en principio tener una actitud de creencia si no es creencia hacia algo en concreto. Eso significa intencional. Lo mismo con las intenciones, cuando yo tengo la intención de algo, bueno, pues eso, tengo intención de algo, yo no puedo tener intención. Y la esperanza igual, puedes tener esperanza para un asunto en concreto. Eso por una parte. Un tipo de estado mental son los estados intencionales. Vale. Otros son los estados fenomenológicos. Estos estados se caracterizan por la calidad de las experiencias sentidas, como sensaciones de dolor, de placer y experiencias sensoriales, como ver, oír y oler cosas. Aquí en principio no hay como esta dependencia hacia un algo otro que sí que tenía los estados intencionales. Estos son más bien lo que se entiende como experiencias subjetivas que recibimos, como un tipo de estado un poco más pasivo, de alguna forma, mientras que el estado intencional parece que requiere cierto tipo de actividad de la mente que se propulsa hacia algo. Vale, luego, intencionales, fenomenológicos, estados mixtos. Aquí encontramos emociones y sentimientos que tienen tanto una actitud hacia un contenido como una cualidad sentida. ¿Vale? Sin embargo, algunos de estos estados pueden considerarse derivados de los dos primeros, ya que en ocasiones su contenido se puede encontrar más unido a un componente fenomenológico o a uno intencional. Pensamos, por ejemplo, en sentir temor por X objeto. Por lo que este tipo de estado sería más asimilable a los estados intencionales. En cambio, una depresión inespecífica o una tristeza sin objeto bien podría agruparse junto con los estados fenomenológicos. Vale. Claro, pero cuando tú sientes miedo o tristeza también por algo en concreto, es verdad que tú estás sintiendo fenomenológicamente esa sensación,
pero también es verdad que esa sensación se fundamenta en algo otro. Entonces, parece que lo más básico en este estado de miedo o de tristeza por algo, lo más básico, como digo, sería esa estructura intencional, en la que si no estuviese eso algo otro, pues tú no tendrías la sensación de miedo o de tristeza. Así que se parece más a un estado intencional, ese ejemplo. Luego, sin embargo, si tienes una tristeza o un miedo, pero no por ninguna causa identificable, pues en principio se parecería más a un estado fenomenológico, en tanto que no hay algo otro, en principio, ¿no? Como digo, que, que cause eso. Entonces se parece más a lo fenomenológico, en el sentido de que simplemente lo experimentas pasivamente, pero tu atención no se dirige hacia nada en particular. ¿Vale? Intencionales, fenomenológicos, mixtos y luego disposiciones puras. Estas son capacidades como la inteligencia, la fuerza de voluntad, etc. Y rasgos de carácter como la envidia, la generosidad, etc. Aunque no tienen contenido o cualidad sentida, aún se consideran parte de lo mental, ya que describen a una persona en términos mentales. Describir a una persona como envidiosa o inteligente es, sin duda, describirla mentalmente. No sabemos nada acerca de sus propiedades físicas al recibir esta información. Hay razones, sin embargo, para considerar también este grupo como derivado de los dos primeros, pues al caracterizar sus miembros hemos de emplear conceptos de estado intencionales o fenomenológicos. La envidia, por ejemplo, puede entenderse como una disposición o tendencia a tener ciertos deseos, como el deseo de que los demás fracasen. Las creencias y quizás estados fenomenológicos. Ciertos deseos, creencias y quizás estados fenomenológicos. Sentirse mal, por ejemplo, ante el éxito de otras personas. Vale, entonces la disposición pura sería algo así como rasgos de carácter, ¿no? De que si pasa esto, entonces a mí me pasa esto. Vale, eso es disposición, que seguramente saldrá luego. Una disposición es como... o sea, el concepto de disposición implica un condicional. Como el ejemplo típico que se pone es el de lo frágil, que dice, este cristal es frágil. Eso quiere decir que si lo golpease, se rompería fácilmente. No hace falta que lo golpee, porque hipotéticamente, si todo se mantiene en condiciones normales, de golpearlo, lo normal sería que se rompiese fácilmente. Entonces eso sería una característica disposicional del cristal, porque no es que tenga nada el cristal en sí que sea frágil, sino que requiere como de este condicional, es como una especie de característica hipotética de alguna forma. Vale, entonces, estados intencionales, estados fenomenológicos, estados mixtos, como la tristeza, el miedo, la depresión inespecífica, y disposiciones puras, dice. Muy bien. En resumen, estos grupos nos ayudan a comprender y clasificar los diversos aspectos de la mente. La diferencia entre los estados de los dos primeros grupos es muy notable y establece una dualidad en nuestro concepto de la mente. La distinción entre estados intencionales y estados fenomenológicos se manifiesta con mucha claridad en el discurso cotidiano sobre la mente. En el lenguaje cotidiano, al hablar sobre la mente, usamos dos tipos de expresiones para describir cómo se sienten las personas. En el primer tipo usamos verbos mentales mediante oraciones subordinadas introducidas por la conjunción que, o por un verbo en infinitivo, como Juan cree que el oso pardo es una especie en peligro de extinción. Esto se refiere a lo que llamamos estados intencionales y generalmente involucra una creencia o una actitud hacia algo. Claro, Juan cree que el oso pardo es tal. Como Juan tiene tal creencia sobre eso otro. Eso encaja con la intencionalidad. Entonces son estados intencionales en el uso cotidiano. Ya. Eran sujeto, Juan, más verbo proposicional, que es creer, desear,
Está como verbos intencionales más conjunción que más oración subordinada. Juan cree que el oso pardo es una especie en peligro de extinción. En el segundo tipo de expresiones, el verbo mental por sí solo describe el estado mental completo, como Jorge tiene dolor de muelas. Esto se refiere a los estados fenomenológicos, que se centran en lo que alguien siente, pero no implican una relación semántica con la realidad como en los estados intencionales. Vale. La diferencia también radica en que en los estados intencionales podemos evaluar si la creencia es verdadera o falsa. Si Juan puede creer realmente tal cosa o no, así como la verdad o falsedad de lo que se cree, que el oso pardo esté en peligro de extinción. Eso puede ser verdad o no serlo. Mientras que en los estados fenomenológicos, como Jorge tiene dolor de muela, solo podemos considerar si alguien siente algo, pero no evaluamos la verdad o falsedad de lo que siente. Es relevante en este apartado la figura del filósofo y psicólogo Franz Brentano, que enfatiza que lo que realmente distingue lo mental es su intencionalidad, es decir, su capacidad de referirse o dirigirse hacia un objeto, aunque no necesariamente ese objeto exista en la realidad, porque de lo contrario no podremos tener creencia falsa, por ejemplo, porque si toda creencia tuviese siempre una referencia verdadera, si todo estado intencional tuviese una referencia verdadera, no podría equivocarte nunca cuando crees algo. Entonces puedes tener una referencia que no exista en la realidad. Puede ser algo que aún no existe, como un deseo no satisfecho, o incluso algo imposible, como convertir plomo en oro. A pesar de que estas cosas... ¿Eso es imposible? ¿Desde cuándo? No lo sé, no lo sabía. Y sigo sin saberlo del todo. A pesar de que estas cosas no sean reales, todavía podemos describirlas como nuestros deseos e intenciones de manera correcta. Incluso es posible buscar o desear cosas que no existen en absoluto, como la fuente de la eterna juventud. Esto nos muestra que la mente puede referirse a cosas que no son necesariamente reales o posibles. Estas ideas nos llevan a las particularidades de la intencionalidad en la mente y a la siguiente diferenciación. Subjetividad e intencionalidad. Vale. En primer lugar, los estados intencionales de una persona reflejan cómo ve el mundo desde su perspectiva subjetiva, su forma única de entender las cosas. Esto implica que tener estados intencionales es poseer una subjetividad, una manera propia de concebir la realidad, es decir, una interioridad. Por eso, cuando describimos el contenido intencional, debemos respetar la perspectiva del individuo, su forma de ver las cosas. La intencionalidad de la mente es inherentemente perspectiva, y esto se refleja en el lenguaje que usamos para describir el contenido intencional. Por ejemplo, cuando expresamos nuestro deseo o pensamiento, a menudo no podemos sustituir libremente las palabras o frases por otras que se refieran al mismo objeto o tengan el mismo significado sin cambiar la verdad de la oración original. Imagina que deseas conocer a tu nuevo vecino. Bueno, antes de ir con el ejemplo, esto era lo de que en oraciones intencionales, se llamaban, no puedes cambiar el sentido manteniendo la referencia sin que afecte al valor de verdad de la oración, ¿no? ¿Era así? No lo sé. Bueno, da igual. El ejemplo. Imagina que deseas conocer a tu nuevo vecino. Aunque resulta que tu nuevo vecino es el mayor estafador de la ciudad de Valencia, no necesariamente es cierto que desees conocer al mayor estafador de la ciudad de Valencia. Claro, tú deseas conocer a tu vecino en el sentido de tu vecino nuevo. Sin embargo, aunque esa persona a la que está haciendo referencia en un sentido también sea el mayor estafador de Valencia,
no significa que tú, por querer conocer a esa persona en el sentido de tu nuevo vecino, también le quieras conocer en el sentido de el mayor estafador de Valencia. Como si cambia el sentido, aunque mantenga la referencia, el valor de verdad cambia. Es decir, se convierte de verdadero o falso, a falso, o viceversa. Entonces, por eso hay que respetar la perspectiva del individuo, es decir, el sentido que el individuo está manifestando. Tú no puedes coger lo que el individuo dice y quedarte solamente con la referencia, rollo como si fuese una máquina, sino que lo que está enunciando, la manera en la que está enunciando la referencia es muy importante también en los contextos intencionales. Técnicamente, cuando no podemos hacer este tipo de sustituciones libremente, estamos en lo que se llama un contexto intencional, con ese. En cambio, cuando podemos hacer estas sustituciones, estamos en un lenguaje extensional, donde lo fundamental es la extensión, es decir, el alcance literal de las palabras y no tanto su significado o intención. Los verbos mentales que describen actitudes hacia proposiciones suelen introducir contextos intencionales. Los verbos mentales que describen actitudes hacia proposiciones suelen introducir contextos intencionales. Es que nunca me ha quedado claro lo que es una proposición. O sea, yo sé que una frase es una frase, ¿no? Y lo que quiere decir esa frase es la proposición. Pero es que no entiendo, de verdad, no entiendo cómo los analíticos, que se supone que son personas que todo lo que utilizan, todas las palabras, todos los conceptos tienen que ser claros, no sé cómo pueden hablar de proposición y no decir claramente lo que es una proposición. Y hace años busqué expresamente qué era una proposición y tenía ahí un follón liado. En fin. Vale. En el ejemplo anterior, cuando decimos mi vecino, estamos utilizando una expresión que no se puede reemplazar fácilmente por otra que tenga el mismo significado. A esto se le llama ocupar una posición oblicua. Las expresiones que ocupan posiciones oblicuas son esenciales para describir cómo una persona ve el mundo desde su perspectiva subjetiva. Otra cosa importante relacionada con el lenguaje intencional con ese. Joder, estoy seguro que como en el examen al profesor le ponga contexto intencional con C en vez de intencional, me pone un 0, porque creo que es ese tipo de profesor. Que por otra parte, bueno, es comprensible, pero joder. Bueno, otra cosa importante relacionada con el lenguaje intencional es que no podemos hacer generalizaciones existenciales en contextos de descripción o atribución de actitudes hacia proposiciones. Esto significa que desde un punto de vista lógico no podemos decir que si una persona cree que algo tiene cierta propiedad, entonces alguien más debe tener esa propiedad. ¿Qué? Por ejemplo, si alguien cree que José tiene 2 coches, no necesariamente implica que haya alguien más que tenga 2 coches. En otras palabras, en una oración que describe el contenido de una actitud intencional, una expresión denotativa puede aparecer sin un referente real, y eso no afecta la verdad de la atribución de la actitud. Ah, vale, ya, joder, la Virgen, qué manera más complicada que tienen de explicarse. No sé si es la muchacha que ha hecho el apunte o que hay que escribir así. O sea, básicamente que el hecho de que, por ejemplo, Adán cree que Eva es su costilla. Que Eva sea o no su costilla no tiene nada que ver, o sea, no tiene una relación directa con que la oración Adán cree que Eva es su costilla sea verdadera o falsa, porque lo que importa es si Adán lo cree o no lo cree. Eso es lo que determina el valor de verdad de la oración. No, Eva es como una oración subjuntiva que tiene como sus propias condiciones de verdad esa oración. Aparte de la subjetividad y la intencionalidad, consideremos ahora otra característica importante del contenido intencional,
su capacidad para influir en la conducta de una persona, lo que llamamos la causalidad del contenido intencional. Nuestra conducta consciente y voluntaria, es decir, lo que hacemos intencionalmente, no depende de cómo son las cosas en la realidad, sino de cómo creemos que son y lo que deseamos que sean. Nuestros pensamientos y deseos influyen en lo que hacemos. Por ejemplo, imagina que Dolores le dice a su amigo Javier que se quedará en casa al día siguiente por la tarde. Javier quiere charlar con Dolores, así que decide visitarla en su casa. Pero resulta que Dolores ha salido sin informar a Javier. A pesar de que la creencia de Javier resulta ser incorrecta, su acción sigue siendo lógica y justificada en función de lo que él cree y desea. Sus pensamientos y deseos no solo lo llevan a actuar de cierta manera, sino que también respaldan su elección racionalmente, que esa es otra característica de la intencionalidad. Es decir, que como Dolores le dijo a Javier que iba a estar en su casa, Javier creía que Dolores estaba en su casa, entonces fue a verla y aunque su creencia era errónea, pues justifica racionalmente su acción. En otras palabras, vemos la conducta de Javier como lógica y razonable según lo que él desea y lo que cree acerca de la situación. Esto destaca cómo el contenido intencional influye en nuestra conducta de una manera diferente a la mera causalidad física, que se refiere a las relaciones causales entre eventos físicos. Vale, que no importa si algo es verdad o no, sino que importa si tú crees que es verdad o no, en contexto intencional. Vale, me queda la duda de la subjetividad, ¿dónde coño está? Vale, aquí. Porque estaba hablando de una contraposición, o sea, toda esta pregunta, todo este mini temario era como subjetividad contrapuesta a intencionalidad. La intencionalidad, el contexto intencional está claro. Plan, que es lo de que no, bueno, sí, que no se puede sustituir el sentido con la misma referencia sin cambiar el valor de verdad. Eso es el contexto intencional, pero la subjetividad, ¿cómo se relaciona con eso? Entonces dice, en primer lugar, los estados intencionales de una persona reflejan cómo ve el mundo desde su perspectiva subjetiva, su forma única de entender las cosas. Esto implica que tener estados intencionales es poseer una subjetividad, una manera propia de concebir la realidad, es decir, una interioridad. Por eso, cuando describimos el contenido intencional, debemos respetar la perspectiva del individuo, su forma de ver las cosas. Ah, vale. Pero entonces no es que aquí está puesto como subjetividad versus intencionalidad. Y no es versus. Plan. En fin. Siguiente. Dirección mente a mundo versus mundo a mente. Esta distinción fue introducida por Ascombe. No sé cómo se pronuncia eso. Distinguió algunos estados mentales en función de su dirección de ajuste, es decir, de la mente al mundo o del mundo a la mente. Esta distinción fue también respaldada por Searle, se escribe, y para él se puede considerar otra característica más presente en la intencionalidad, ¿vale? Que es la dirección de ajuste. Okay. John Searle argumenta que los actos de habla están regidos por reglas y condiciones que permiten expresar su fuerza ilocucionaria, como prometer, aseverar, enunciar, pedir, referir, saludar, dar las gracias, etc. ¿Qué mierda es fuerza ilocucionaria? Ay, Dios mío. ¿Por qué no se explican, de verdad? Como que dicen, sí, somos súper claros, no sé qué. No, no lo soy. Tío. Joder, ¿en serio? Dime qué significa. Estoy preguntando a Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, qué es la fuerza ilocucionaria. Vale, y responde, la fuerza ilocucionaria es un concepto de la teoría de los actos de habla desarrollada por el filósofo John Searle. Se refiere a la intención de hablar, no, se refiere a la intención del hablante
al realizar un acto de habla, es decir, lo que el hablante pretende lograr con su enunciado. Por ejemplo, cuando alguien dice, te prometo que vendré mañana, la fuerza ilocucionaria del enunciado es la promesa. No solo se está informando sobre una acción futura, sino que se está comprometiendo a realizarla. Otros ejemplos de actos ilocucionarios incluyen afirmar, hoy es martes, ordenar, cierra la puerta, preguntar, puedes pasarme la sal, agradecer, gracias por tu ayuda. Cada uno de estos actos tiene una fuerza ilocucionaria diferente que depende de la intención del hablante al decirlo. ¿Vale? Porque cuando alguien afirma algo, no simplemente está hablando, sino que está diciendo que, o sea, con sus palabras está diciendo que el mundo es de una manera determinada. Es como que tiene la intención de hablar del mundo. Cuando alguien ordena algo, no es como que esté hablando como yo ahora, que estoy hablando y ya está, sino que está hablando esperando que la otra persona haga algo. Cuando alguien pregunta algo, también espera una respuesta. Interesante. Cuando alguien agradece, lo mismo, no es como gracias y ya está, sino que es gracias y de alguna manera también está esperando que la otra persona se lo tome de una forma determinada, ¿no? Supongo. Entonces, un segundo que voy a apuntar algo que tengo que apuntar. La fuerza ilocucionaria deseable está presente en la pregunta. 2 puntos. Esperamos una respuesta a nuestro habla. No nos basta con hablar, sino que demandamos algo del otro. La interrupción de tucutú. Vale. Perdón, es que tengo una funda puesta en los dientes. No creo que se vea muy bien. Entonces es como raro. En plan, me noto raro la boca. Ahora esto no lo he leído. John Searle, argumenta que los actos de habla están regidos por reglas y condiciones que permiten expresar su fuerza ilocucionaria, como prometer, aseverar, enunciar, pedir, referir, saludar, dar las gracias, etc. Sin embargo, las oraciones que usamos para comunicarnos no representan automáticamente la realidad, ya que son objetos del mundo, y su significado deriva de nuestra intención. Searle define la intencionalidad como la característica de los estados mentales que los hace estar relacionados con cosas en el mundo, como creencias, deseos, etc. Estos estados mentales tienen una intencionalidad intrínseca, de la cual se deriva la intencionalidad lingüística que se encuentra en los actos de habla. Vale. Como que en los estados mentales, la intencionalidad de los estados mentales se como que permea al lenguaje. Entonces cuando hablamos, pues tienen fuerza ilocucionaria las palabras, porque la mente tiene como la fuerza intencional. El lenguaje depende de la intencionalidad. Y los estados mentales intencionales se pueden analizar de manera similar a los actos de habla. Tienen un modo psicológico que especifica el tipo de estado, como la creencia o el deseo, etc., y un contenido intencional que es con lo que están relacionados. No, es que no entiendo. Me está dando calor, no puedo abrir la ventana porque hay gente hablando. Bueno, no sé mucho. El lenguaje depende de la intencionalidad, vale. Porque el lenguaje tiene un poder ilocucionario
que depende de la intencionalidad de los estados mentales. Vale. Y los estados mentales intencionales se pueden analizar de manera similar a los actos de habla. Tienen un modo psicológico que especifica el tipo de estado, como la creencia, el deseo, etc. Tienen un modo psicológico. Es que, ¿qué coño están diciendo? ¿Qué mierda significa modo psicológico? Y un contenido intencional que es con lo que están relacionados. En este sentido, cuando un hablante dice «espero encontrar un lugar para sentarme en el parque», el modo psicológico es la esperanza, y encontrar un lugar para sentarse en el parque es el contenido intencional, aquello a lo que se dirige la espera. Que me parece una gilipollez como la copa de un pino, tío. O sea, si no fuesen como son, los pocos que conozco, de analíticos, digo, como que diría, bueno, pues ya está. Pero es que son tan por culeros y luego son igual que lo que critican, tío. El modo psicológico de la esperanza. ¿Qué mierda es eso, tío? El modo psicológico de la esperanza. ¿Cuántos modos psicológicos hay? Bueno. Tanto los actos de habla como los estados mentales tienen una dirección de ajuste. No voy a poder estar estudiando mucho porque me estoy cabreando ya y es porque no me estoy enterando. Entonces ya me molesta, como que tengo calor, que la ventana no la puedo abrir, no sé qué. A ver, tanto los actos de habla como los estados mentales tienen una dirección de ajuste. Mundo-mente o mente-mundo. ¿Vale? Según su modo psicológico. Los modos psicológicos son satisfechos si se cumplen las condiciones por las cuales es posible decir que la representación de la realidad se corresponde verdaderamente con ella. La dirección mente a mundo dice: las hipótesis, o sea, son la hipótesis, las percepciones, los recuerdos y las creencias tienen una dirección mente-mundo. Debido a que estos modos psicológicos pueden ser verdaderos o falsos de acuerdo a si representan verdaderamente o no la realidad a la que se dirigen, ¿vale? Como que el modo psicológico es satisfecho o no en función de si el mundo es de una manera determinada o no. Entonces eso implica que la dirección va desde la mente o desde el modo psicológico hacia el mundo y no al revés. Porque es como que la vista está puesta en el mundo. En función de cómo sea el mundo, así será la verdad o la falsedad de el modo psicológico. Entonces, como la vista está puesta en el mundo, eso significa que la dirección es hacia el mundo. Por eso que la vista está puesta ahí, entonces la dirección es hacia ahí. De la mente al mundo. Y la dirección del mundo a la mente, sin embargo, los deseos e intenciones, en cambio, requieren que el mundo se ajuste a ellos. Por lo cual, la dirección de ajuste es mundo-mente. Qué mal explicado, tío. Creo que estoy cabreado por cómo escribe esta persona, porque son apuntes de una estudiante y es que... Porque cuando estudio de los apuntes del profesor, sí que en plan digo, bueno, están bien escritos, pero esto, Dios, no lo soporto. Y que a mí me cae súper bien la estudiante esta en concreto, pero no es una cosa personal, es que me enfada cuando está mal escrito algo, porque es como, no sé, porque soy intransigente, entre otras cosas. Pongamos un ejemplo. Cuando vemos una flor, nuestro estado mental se encaja con el estado del mundo. Estado doxático. Porque nuestro estado mental encaja con el estado del mundo. Porque vemos una flor. Y por eso la dirección de encaje es mente a mundo, ¿vale? Porque la mente es como que se adapta al mundo acordemente guay. Pero si alargamos la mano para coger la flor, nuestro objetivo es hacer que el mundo encaje con nuestro estado mental. Es un deseo, un estado conativo. Y en este caso la dirección de encaje es mundo a mente, ¿vale? Porque yo tengo el deseo de coger la flor. Entonces lo que espero es
interaccionar con el mundo y que el mundo me responda de una manera determinada, que es pues, dejándome coger la flor de alguna forma, ¿no? Entonces, eso implica que yo estoy esperando algo del mundo, pero yo creo que la dirección más bien no sería mundo-mente, sería mente-mundo-mente. Pero bueno. También desarrolla Charle el término fondo, background, utilizado aquí de forma bastante técnica y que ha sido el origen de cierta discusión filosófica. Básicamente es el contexto dentro del cual ocurre el acto intencional. De forma significativa, incluye la comprensión del mundo por parte del actor, así como la participación de otros en las actividades intencionales. Esto no creo que lo pregunte. Es preciso notar que en este análisis sobre la dirección de ajuste, las emociones tienen un carácter paradójico, pues por un lado uno podría pensar que las emociones tienen un carácter de ajuste mundo-mente, en tanto que, como los estados conativos, involucran una conexión fuerte con la acción que nos lleva a modificar el medio para acabar con la emoción cuando es negativa, por ejemplo el dolor, o para sentirla cuando es positiva. Pero por otro lado, las emociones también tienen un componente normativo. Hablamos de emociones irracionales, por ejemplo, fobia. O hablamos de que una emoción no es adecuada, por ejemplo, cuando mi vecino me dice que no debería tener miedo a su perro. Además, este carácter parece estar ligado con un cierto carácter intencional representacional, representarme al perro de mi vecino como peligroso. El principal problema aquí con las emociones es que los estados conativos y doxásticos se definen por oposición entre la dirección de ajuste. Entonces, ¿cómo podemos tener estados mentales que tengan una dirección de ajuste en ambas direcciones? Este carácter paradójico de las emociones está a la base de las teorías de las emociones, las cuales intentan dar una teoría sobre la naturaleza de las emociones, que pueda explicar esta característica. Estas teorías se verán más adelante. Vale, voy a ver cuánto queda. Vale, queda poco. Vale, pues por cierto, el otro día hay un vídeo que decía sonríe, en plan fuerza a sonreír, y como que sonríe, y mientras tanto había un señor que te explicaba cosas y te decía esto de que cuando pones los músculos en modo sonrisa, aunque no estés contento, al final como que tu mente se pone contenta por hormonas o algo así, y me pasó de verdad, ¿eh? Luego lo he intentado replicar más veces y no me ha pasado, como que me empezaba a doler la cara y tal. Pero en ese momento sí, en plan, como que me empecé a reír de repente. Me forcé la risa y acabé riéndome. Bueno, la asimetría contra la autoridad epistémica. Esta es la siguiente y última cuestión. Asimetría versus autoridad epistémica. Vamos a hablar ahora sobre una característica importante de la mente y sus propiedades, que es la asimetría entre la primera persona, tú o yo, y la tercera persona, él o ella. La diferencia en cómo conocemos nuestros propios estados mentales, ya sean intencionales, como creencias y deseos, o fenomenológicos, como sensaciones y emociones, en comparación con cómo conocemos los estados mentales de otras personas. Vale. Cuando se trata de comprender lo que piensan o sienten otras personas, lo hacemos observando su comportamiento, tanto su forma de hablar como su conducta en general. Esto implica un proceso de inferencia. Basamos nuestras conclusiones en la evidencia que vemos en su comportamiento. Por otro lado, cuando se trata de conocer nuestros propios estados mentales, como lo que creemos o deseamos, parece que lo sabemos de manera directa, sin necesidad de inferirlo a partir de nuestro comportamiento. Este hecho es bastante curioso y enigmático desde una perspectiva filosófica y sugiere algo importante sobre la naturaleza de la mente. Además, en circunstancias normales, el conocimiento que tenemos sobre nuestros propios estados mentales es más fiable y menos propenso a errores que el conocimiento de los estados mentales de otras personas. Por lo general somos los mejores jueces de nuestras propias creencias, deseos e intenciones. A esto le llamamos la autoridad de la primera persona. Vale, eso sería la autoridad epistémica, ¿no? Y ahora la asimetría es lo que queda. Bueno, asimetría sería lo de la primera persona, es asimétrica con la tercera persona. Es importante notar que en lo que se refiere a nuestras capacidades y rasgos de carácter, como la envidia, la valentía, la generosidad, la inteligencia, estos serían los disposicionales, ¿no? Los estados disposicionales.
Pues lo que se refiere a nuestros estados disposicionales, no experimentamos la misma asimetría y autoridad de la primera persona que ocurre con nuestros estados mentales. En estos casos, no sé si tengo esas características de la misma manera que otros lo saben, a través de mi comportamiento y experiencia. A menudo otra persona puede ser un juez más imparcial que yo mismo, ya que puedo tener la tendencia de ser parcial al evaluar mis propias cualidades. Es común que tengamos un sesgo al juzgar nuestras capacidades y rasgos de carácter, ya que no nos gusta admitir defectos o carencias. Este sesgo puede influir en cómo conocemos nuestros estados intencionales, como nuestras creencias y deseos. A veces evitamos reconocer ciertas creencias o deseos y podemos autoengañarnos acerca de estos estados. Por lo tanto, debemos entender que la autoridad de la primera persona no es ilimitada ni absoluta, especialmente en circunstancias normales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta autoridad se sostiene, lo que significa que cuando decimos o pensamos sinceramente que tenemos una creencia o deseo en particular, generalmente es cierto que lo tenemos. En definitiva, todas las características de los estados mentales que hemos mencionado aquí en esta respuesta no provienen de la ciencia, sino de cómo comúnmente concebimos a las personas en la vida cotidiana. Hemos destacado los supuestos de esta concepción sin entrar en teorías complicadas. Estas características intuitivas sobre la mente son fundamentales para evaluar las teorías filosóficas de la mente. Si una teoría no concuerda o no puede explicar estas características, es problemática por esa razón. La concepción cotidiana que tenemos los seres humanos, basada en conceptos mentales, es esencial en nuestra vida, aunque no proviene de la ciencia, sino de la socialización. Bueno, sí, ya está. Que estos son como los conceptos básicos, ¿no?, de la filosofía de la mente. Muy bien. Voy a dar un repaso. A ver, estados intencionales versus estados fenoménicos. Estaban los estados intencionales, que eran, por ejemplo, las creencias, los deseos, que son estados mentales que tienen su dirección hacia algo otro. Cuando yo tengo una creencia, siempre una creencia de algo en concreto. Los estados fenoménicos, sin embargo, tienen un componente como algo más pasivo, en el que simplemente nos sucede que sentimos algo o que pasa algo, nos pasa algo. Como por ejemplo, tengo dolor. Los estados mixtos, que serían una mezcla, como la tristeza por una causa indeterminada, que sería más bien un estado fenoménico, se parecería más, o el miedo a algo en concreto. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo una sensación, pero está fundamentada en algo en concreto. Entonces se parece más a los estados intencionales. Y por último están las disposiciones puras, que serían los rasgos de carácter, como por ejemplo cuando soy valiente, ¿no? Inteligencia, fuerza de voluntad. Bueno, sí. Sí, básicamente. Y que se pueden considerar como un estado mental o parte de lo mental porque describen a una persona la valentía, la fuerza de voluntad, cosas así del carácter, describen a una persona y no son algo físico, por lo tanto son algo mental. Vale. Luego, la dirección mente-mundo o mundo-mente. Esto eran los estados doxásticos y los estados conativos. Y era como venía de la intencionalidad de la conciencia, ¿no? Y esto hablaba Ascombe y Searle. Joder, me siento como muy mal diciendo Searle, porque seguramente no se dice Searle. Pero no sé cómo se dice. Entonces, en los estados mentales se pueden dividir en si están dirigidos desde la mente hacia el mundo, desde el mundo hacia la mente. De la mente al mundo serían los estados doxásticos. Y, por ejemplo, es cuando veo una flor, estoy viendo la flor, me está ocurriendo que veo la flor porque el mundo se comporta de una manera concreta, ¿no? El mundo es de una forma concreta y por lo tanto yo siento o experimento una cosa concreta, porque depende del mundo, regular explicado, ¿no? Y la dirección mundo-mente serían los deseos, por ejemplo, y son estados conativos porque
se puede entender, aunque yo no lo entiendo, pero bueno, que cuando tenemos el deseo de, por ejemplo, coger la flor que hemos visto, tenemos como lo que queremos es que al nosotros comportarnos estirando la mano, cogiendo la flor y tal, pues que la flor se deje coger, que el universo siga siendo estable. Lo que quiero es como una cosa concreta que depende del mundo, ¿no? Pero es que es un poco extraño. Bueno, y que hay como que no está clara esta distinción, básicamente. Luego, la subjetividad contra la intencionalidad, que no es contra, es como que la subjetividad dice que, bueno, dice no, pero que hay que respetar la subjetividad y la perspectiva de cada individuo en estos términos, porque existen los contextos intencionales, que son los verbos, cuando se utilizan verbos de contenido intencional, es decir, verbos proposicionales como creer, desear, tal. Y la estructura de la oración es sujeto más verbo proposicional más conjunción que más oración subordinada. Entonces, por ejemplo, Adán cree que Eva es Eva. Si Eva resulta que al final es Lilith también, pues el hecho de que Adán quiera, no sé, en plan que no se pueden sustituir los sentidos, aunque la referencia se mantenga, sin que la oración cambie de valor de verdad. El ejemplo este de, voy a dejarlo de Adán y Eva, y el ejemplo de conocer a tu vecino, ¿no? Que quiero conocer a mi vecino nuevo, pero resulta que mi vecino nuevo es el mayor atracador de Valencia. Entonces, yo quiero conocer a esa persona a la que hago referencia en tanto que es mi vecino nuevo, pero no lo quiero conocer en tanto que mayor atracador de Valencia. Entonces, si sustituyo los sentidos, de repente ya de querer conocerlo paso a no querer conocerlo. Por eso es importante respetar la subjetividad, porque la manera en cómo, el sentido en cómo una persona, el sentido mediante el cual una persona se expresa es lo que determina el valor de verdad en los contextos intencionales. Y luego la asimetría y la autoridad epistémica. Vale, eso quiere decir que la asimetría es que no percibimos de la misma manera nuestros estados mentales que los estados mentales de una tercera persona. En principio tenemos como un acceso privilegiado a nuestros estados mentales, mientras que no lo tenemos para las otras personas. Entonces, en condiciones normales, somos mejores jueces de nuestros estados mentales, nuestras creencias, nuestros deseos, que lo somos de otras personas. Sin embargo, hay características como las disposiciones, las cosas de nuestro carácter que sí que las otras personas pues parece que son mejores jueces que nosotros mismos. Entonces la autoridad epistémica es básicamente eso. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién es mejor juez para determinar quién tiene qué estado mental? Y eso, y como que siempre entre primera y tercera persona. Y ya está. Hasta luego.